es fundamental para nosotros tener una buena irrigación de lo que es médula espinal en todo su recorrido. Y habíamos hablado ya previamente, ¿verdad? Que tenemos una cantidad grande, ¿verdad? De vasos pequeños, que son los que van a ir fortaleciendo la irrigación de médula espinal. Tenemos tres tipos de vasos sanguíneos. Vamos a tener vasos sanguíneos, como les digo, lo voy a explicar de una forma que considero que es diferente a lo que vimos en la clase anterior. Tenemos entonces una irrigación que va a ser longitudinal en todo el recorrido de la columna que nosotros conocemos como médula espinal, ¿verdad? Vamos a tener, habíamos hablado de la arteria espinal anterior, que sabemos recorre todo el surco medio anterior, en todo su recorrido hasta llegar al cono medular. En la región dorsal, en la cara dorsal de médula espinal, vamos a tener dos arterias espinales. Son longitudinales también porque van a hacer un recorrido a través de toda la columna que es médula espinal y van a recorrer por los surcos laterales posteriores. Esto nos dice a nosotros entonces que tenemos dos arterias que recorren longitudinalmente, o sea, a todo lo largo de la médula espinal, una en cara anterior, a través del surco medio anterior, que es la arteria espinal anterior, y dos en la cara posterior que recorren sobre lo que es el surco lateral posterior y se llaman arterias espinales posteriores. Habíamos mencionado que hay dos cosas que estas arterias van a hacer. Van a adentrarse a lo que es el espesor interno, a lo que es la configuración interna de la médula espinal, sabiendo que la arteria espinal anterior va a irrigar todo lo que es los 2/3 anteriores, permaneciendo una irrigación del tercio posterior, que es en parte lo que es el cordón posterior y parte de las astas posteriores. Los 2/3 anteriores, entonces, del interior de la médula espinal van a ser irrigados por la arteria espinal anterior y una tercera parte por las dos arterias espinales posteriores. Esto es a nivel interno, ¿verdad? Recorren longitudinalmente y se adentran a lo que es la médula espinal. 2/3 anteriores, arteria espinal anterior, es la más grande, es la de mayor calibre, ¿verdad? Habíamos mencionado también que esta arteria espinal anterior deriva de las arterias vertebrales, ¿verdad? Vamos a tener este ramo anterior y este posterior y van a formar la arteria espinal anterior. Recorre todo el surco medio anterior. Y también, generalmente, de la arteria cerebelosa espica, arteria cerebelosa póstero inferior, que va desde lo que es la arteria vertebral hacia el cerebelo y de ahí en un 75% de los casos se origina la arteria espinal posterior que recorre por lo que es el surco lateral posterior. En un 75% nace de pica, pero en un 25% puede ser que nace también, que pueda nacer de lo que es la arteria vertebral, que es el caso que nos dan aquí en el esquema, aunque es el caso menos frecuente. O sea, 1 de 4 cadáveres, ustedes van a encontrar que la arteria espinal posterior viene de la arteria vertebral. En 3 de esos cadáveres van a ver ustedes que emana directamente de pica, una de las arterias de lo que es la arteria vertebral. Entonces, tenemos una arteria espinal anterior y una posterior. ¿Qué es lo que decimos que hace? Se adentra al espesor de la médula espinal, logrando irrigar la arteria espinal anterior el 75%, perdón, 2/3 partes de lo que es médula espinal. Todo esto va a ser irrigado por anastomosis que hace la arteria espinal anterior adentrándose a lo que es la médula espinal. Estas arterias tienen nombres, ¿verdad? Pero nosotros lo que vamos a ver es que 2/3 partes de la médula espinal son irrigadas por estas anastomosis que provoca internamente la arteria espinal anterior.
¿Qué hacen las dos arterias espinales posteriores? Van a adentrarse también a médula espinal y van a brindar la irrigación del tercio posterior, una pequeña porción del asta posterior y también una porción del cordón posterior. Esos son los vasos entonces que recorren longitudinalmente a la médula espinal. Pero además de eso, ya vimos lo que sucede internamente. Pero además de eso, estos vasos sanguíneos van a poder, aquí está la arteria espinal anterior, los dos tercios anteriores y el tercio que está en blanco, pues viene de la arteria espinal posterior. ¿Verdad? Aquí tenemos la arteria vertebral derecha y la izquierda, y aquí tenemos las raíces que forman lo que es la arteria espinal anterior. Irriga los dos tercios anteriores de médula espinal. La arteria se va, desciende, decimos, y llega hasta el cono medular. Y es allá, a nivel del cono medular, donde va a hacer una unión con las dos arterias espinales posteriores y forma lo que conocemos como un asa arterial. Hay una anastomosis, entonces, tanto de las arterias espinales posteriores entre ellas, como con la arteria espinal anterior. Y vamos a ir viendo que van a unírsele a estas arterias espinales anteriores y posteriores, arterias radiculares, radicular de raíz. Pero aquí tenemos las arterias espinales posteriores que ustedes pueden ver. El que dibujó quiso tener la información correctamente, pero estas arterias las vamos a encontrar a este nivel, ¿verdad? Arteria espinal posterior estaría aquí y la otra arteria espinal posterior. Y ven ustedes cómo se van a unir, al mismo tiempo van a irse hacia adelante y van a unirse con una rama de la arteria espinal anterior y van a formar un circuito externamente en médula espinal. Pero médula espinal, recuerden ustedes, tiene pía madre, tiene aracnoides y tiene dura madre. Todo esto está dentro de la dura madre y hacia afuera está el hueso, ¿verdad? Si nosotros queremos ver entonces la arteria vertebral, vamos viendo cómo asciende por las apófisis transversas a través de los agujeros intervertebrales hasta ascender, sube por el agujero magno, sube por lo que es el bulbo y a nivel de lo que es el límite entre el bulbo y el puente, forma el tronco basilar. Eso lo vamos a ver enseguida. El cono medular, decíamos, está a nivel de S2 en el adulto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo, esto es la apófisis que vamos a tocar nosotros a nivel posterior. Cuando pasamos el dedo, esa sería entonces la que vamos a tocar. Y estas son las apófisis transversas. Y el mismo agujero por el que vamos viendo lo que es salir el nervio espinal, que una vez que sale del hueso es sistema nervioso periférico, por esta misma va a ir pasando hacia arriba lo que es la arteria vertebral hasta unirse para formar lo que es el tronco basilar. Aquí esta sería una cara lateral de que estamos viendo ya cortadas todas las apófisis transversos, vamos viendo cómo la arteria vertebral asciende por los 5 o 6 vértebras cervicales, atraviesa lo que es el agujero magno y asciende hasta el límite entre lo que es el bulbo y el puente. Y aquí ya va a formar en la cara anterior del puente el tronco basilar. Pero nosotros estamos hablando de las arterias vertebrales y de estas ramas que forman la arteria espinal anterior, que va a recorrer a lo largo de toda la médula espinal en el surco medio anterior, ¿verdad? Y eso podemos decir que lo mismo va a suceder en la cara posterior a través de lo que es la arteria espinal posterior, ¿verdad? Decimos que en un 75% se origina de epica, arteria cerebelosa posterior inferior, y solo en un 25% de lo que es la arteria vertebral. Esta sí es bilateral a diferencia de la anterior y decimos que irriga el tercio posterior de médula espinal, lo que es una porción del asta posterior y una porción de lo que es el cordón posterior. Aquí tendríamos entonces el surco medio
posterior o tabique. Y lateralmente, vean ustedes, por el surco por el que salen por el que penetran, perdón, lo que son las raíces sensitivas hacia el asta posterior de médula espinal, en ese mismo surco vamos a encontrar la arteria espinal posterior derecha y la arteria espinal posterior. Esta sería la izquierda, perdón, y esta la derecha. Y aquí estamos viendo la cara posterior de médula espinal, sustancia gris. Han recortado lo que es la sustancia blanca para que nosotros podamos ver. Aquí está el ganglio de la raíz posterior y aquí vamos viendo las raíces del nervio espinal, la raíz posterior del nervio espinal, dirigida hacia el asta posterior de médula espinal. Entonces, así es como vamos a encontrar las arterias espinales posteriores que van a penetrar y se van a anastomosar para brindar irrigación de estos sectores. Ahí estaría la arteria espinal posterior, decíamos acá. Son dos arterias que descienden por el surco lateral posterior y llegan las dos. La anterior y las dos posteriores llegan hasta el cono medular y ahí van a hacer un asa. Se van a anastomosar con las arterias espinales anteriores con las posteriores. Se anastomosan hacia atrás con esta asa arterial, ¿verdad? Y reciben muchas anastomosis transversas en su recorrido para asegurar la irrigación. Eso quiere decir que si esta es la médula espinal y estamos en tórax, vamos a encontrar nosotros que aquí va a recorrer un vaso grande, una arteria muy grande, que es la aorta torácica, que una vez que pasa el diafragma, desciende abdomen y se llama aorta abdominal. Estas arterias grandes van a brindar pequeñas ramas radiculares. Esas ramas ya no son longitudinales, sino que vienen a hacer anastomosis hacia acá. Aquí está la médula espinal y aquí enfrente está la aorta. O sea, esta es la cara anterior de médula espinal y aquí tengo enfrente la aorta abdominal o la aorta torácica. ¿Sí? Entonces, ramas de la aorta torácica van a ir hacia la médula espinal y se van a sumar a lo que es la arteria espinal anterior o la arteria espinal posterior para brindar una mayor irrigación y garantizar que médula espinal nunca va a estar carente de flujo sanguíneo. Siempre vamos a tener nosotros una irrigación excelente en médula espinal. Eso demuestra lo vital que es. Además de la protección del hueso, la meninge tiene una vascularización muy fuerte, muy buena. Las arterias longitudinales son, adelante, arteria espinal anterior y por detrás las arterias espinales posteriores. ¿De dónde salen entonces estas arterias que van a ir horizontalmente o transversalmente desde la aorta abdominal hacia la médula espinal? ¿Verdad? Esas son pequeñas arterias, por eso decimos que hay una irrigación de arterias pequeñas. Por ejemplo, a nivel cervical no tenemos una aorta torácica, pero tenemos la arteria cervical ascendente y tenemos la arteria cervical profunda, ¿verdad? Estas son las arterias que nos van a ayudar a nosotros en la conformación de las arterias radiculares, ¿verdad? Estas arterias van a venir de aorta abdominal a aorta torácica a nivel cervical, la arteria cervical profunda o la arteria cervical ascendente. A nivel torácico, aorta abdominal. Y tenemos que la aorta abdominal lo que va a tirar, la aorta torácica, perdón, lo que va a tirar son ramas que van a brindar la irrigación intercostal, de los músculos intercostales, de los músculos que están entre las costillas. Y estas arterias intercostales van a brindar ramas radiculares que van a ir a apoyar la irrigación de la arteria espinal anterior y de la arteria espinal posterior. ¿Para qué?
van a sumar entonces la irrigación. Y estas son ramas radiculares. Eso va a ser a nivel del tórax. A nivel cervical, decíamos las dos arterias fuertes, la arteria cervical profunda y la arteria cervical ascendente. Ese es en el segmento cervical, en el segmento torácico las intercostales. ¿Y qué pasa en el abdominal? Las arterias lumbares y sacras que emanan de lo que es el tronco, la aorta, perdón, abdominal. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Esto que viene de afuera va a venir a darnos arterias radiculares. Si van a recorrer el mismo camino que la raíz posterior de la médula espinal, se llama arteria radicular posterior. Y si por el contrario va a acompañar a la raíz anterior de la médula espinal, se va a llamar arteria radicular anterior. Entonces, las arterias intercostales van a ir a drenar su contenido hacia la arteria espinal, dando una irrigación mayor de vasos sanguíneos pequeños, como les decía, a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel abdominal. Vamos a tener un grupo de arterias que listamos, ¿verdad? Las que van a brindar ramas radiculares que van a sumar el esfuerzo de las arterias espinales, que son las únicas tres longitudinales, brindando la arteria vertebral, arterias radiculares que se suman al flujo de la arteria espinal anterior y posterior. La arteria cervical ascendente y la cervical profunda, obviamente esto a nivel cervical, las intercostales a nivel torácico, ¿verdad? Y las lumbares y sacras a nivel de lo que es abdominal. Sacras laterales porque la sacra medial no va a brindar ramas, pero sí las sacras laterales. O sea, hay una que va por la línea media en el sacro y hay dos que van a ir lateralmente. Entonces, las arterias sacras laterales particularmente son las que van a brindar una irrigación a nivel abdominal. A nivel cervical, la vertebral, cervical ascendente y cervical profunda. A nivel torácico, las intercostales. Y a nivel lumbar, las lumbares y las sacras laterales. ¿Qué es lo que van a darnos estas ramas? Esos vasos sanguíneos nos van a dar ramas para brindar mayor irrigación, mayor cantidad de flujo sanguíneo a las arterias espinales. Es como a nivel del cerebro, ustedes ya saben, han oído hablar de lo que es la irrigación del sistema nervioso central a nivel de cerebro. Va a necesitar de 5 troncos grandes que forman uno de esos troncos es suficiente para brindar la irrigación de cerebro. Y sin embargo tenemos 5, ¿verdad? Entonces aquí a nivel de médula espinal tenemos también mucho aporte de vasos sanguíneos, pero son ramas muy pequeñas, ¿verdad? Y son de todas las arterias vecinas, que son grandes, aportan ramas radiculares a lo que son las arterias espinales, tanto las espinales anteriores como las posteriores. Pero entonces, toda arteria que nace de la aorta o una de sus ramas y entra al foramen intervertebral, nos va a dar ramas espinales. Van a entrar por el mismo orificio por el que entra o sale, sale el nervio espinal. Por ese mismo orificio va a entrar esta irrigación, va a seguir las raíces anterior y posterior del nervio espinal y van a llegar a brindar irrigación, mayor irrigación, tanto a nivel de pía madre, entre lo que es médula y pía madre, como a nivel, ¿verdad?, interno. Entonces tenemos nosotros estas arterias radiculares que van a brindar la irrigación de las raíces. Ahora, cuando una arteria, ya sea la arteria cervical profunda, la arteria lumbar, la sacral lateral, brinda una rama específica, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Voy a hablar de cualquiera de ellas. Arteria cervical ascendente. Me va a dar 2 ramas, ¿verdad? Decíamos una arteria radicular anterior que recorre el mismo camino que la raíz anterior del nervio espinal. Y me va a dar una radicular posterior que recorre el camino
de la raíz posterior del nervio espinal. Pero tenemos que hay oportunidades en que esta arteria cervical profunda, por ejemplo, nos va a dar la arteria radicular anterior, la arteria radicular posterior y una tercera rama. Esta es una arteria segmentaria. Y eso lo que quiere decir es que va a brindar la irrigación de un segmento de médula espinal. No lo vamos a encontrar en los 31 segmentos de médula espinal, sino que los vamos a encontrar en grupos, en segmentos, pedazos, por decir un término laico, pedazos de médula espinal. Y decíamos que tenemos 31 pares de arterias radiculares anteriores, ¿verdad? O sea, va a haber una arteria radicular que acompañe a la raíz anterior del nervio espinal. Y estos son 31 pares de arterias radiculares anteriores. O sea, cada uno de las raíces anteriores tiene una arteria radicular que le brinda irrigación. Pero tenemos también segmentarias. Segmentarias pueden ser 5 a 10 en lo que es la región anterior de médula espinal y un número mayor de 10 a 23 en la región posterior. ¿Verdad? Entonces, estas son segmentarias. Las radiculares las vamos a encontrar siempre siguiendo la raíz. Entonces, tenemos 31 pares de nervios espinales, vamos a tener 31 pares de arterias radiculares anteriores. Pero luego tenemos esas arterias que tienen radicular anterior, radicular posterior y la arteria segmentaria, que va a ir directamente a la arteria espinal anterior o posterior para brindar irrigación de un segmento medular. Y estas son las que estamos diciendo acá, ¿verdad? Nosotros no podemos realmente saber cuántas arterias radiculares vamos a tener porque en un individuo puede ser que la arteria cervical ascendente nos brinde una arteria segmentaria, pero en otro individuo no. Por eso es que cuando ustedes estudian la irrigación de médula espinal, pueden leer 5 libros y los 5 libros cada uno de ellos le va a dar distintas versiones. Pueden abrir YouTube y leer todo lo que quieran ustedes de irrigación y a veces uno queda más preocupado porque dice, oiga, y este no había dicho eso y este dice otro y tiene otro nombre. Entonces, las arterias radiculares vamos a tenerlas siguiendo las raíces. Esta es la raíz posterior, esta es la arteria radicular anterior, pero vean que estas vienen de las arterias espinales anteriores. Pero si aquí enfrente aquí enfrente está la aorta abdominal, entonces vamos a tener que arterias lumbares van a llegar y pueden llegar directamente a la arteria espinal anterior o a la arteria espinal posterior y brindarnos una arteria segmentaria. La que hemos hablado nosotros, que resulta más importante, aquí tenemos la vasa corona, que es cuando las ramas de la arteria espinal anterior y de las dos arterias espinales posteriores van a pasar incluso sobre pía madre, ¿verdad? Entre pía madre y la médula espinal, y nos van a formar una especie de corona, ¿verdad? Alrededor en la circunferencia, pues, de lo que es médula espinal. Estas son entonces los vasos sanguíneos que habíamos mencionado según lo que es el área geográfica en la que estamos. Tenemos las arterias cervicales, que decíamos sería la la cervical ascendente y la cervical profunda. Van a ir directamente, vean ustedes, a lo que es la arteria radicular anterior y radicular posterior, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos una arteria segmentaria. A nivel cervical, ¿qué es lo que tenemos? Cervical ascendente y cervical profunda. A nivel torácico, las intercostales, que son ramas, aquí estamos viendo las ramitas que van saliendo de la aorta, las intercostales nos van a dar también arterias segmentarias. Y a nivel de lo que es tórax, vamos a tener lumbares y sacras, ¿verdad? Estas van a brindar ramas radiculares que van a ir directamente a la arteria espinal anterior o posterior. Están ensamblándose de la aorta abdominal, de la aorta aquí torácica y aquí abdominal directamente a lo que es el vaso sanguíneo que conocemos nosotros como arteria espinal anterior, ¿verdad? O podría ser la posterior.
Pero aquí tenemos las cervicales, cervical profunda, cervical ascendente, torácicas, que van a ser las intercostales, lumbares y las sacras. Y vamos a tener entonces una arteria segmentaria. ¿Cuál es la más grande de todas estas? La gran vena de Adam-Kiewicz. La arteria segmentaria magna tiene un montón de nombres. Lo que sí nos interesa a nosotros es saber que es la arteria segmentaria de mayor calibre. Es la más grande de todas y nos brinda mucha irrigación, particularmente, están viendo ustedes, en lo que son las áreas lumbares y sacras de nuestro cuerpo. Esta Adam-Kiewicz es generalmente unilateral y es más frecuentemente localizada a nivel izquierdo, ¿verdad? Su origen, lo que son las arterias lumbares e intercostales que emanan de nuestra aorta. Toda arteria de buen calibre va a brindar entonces este tipo de irrigación a través de arterias radiculares anteriores y posteriores. Pero cuando es un vaso que va directamente a la arteria espinal anterior o a la arteria espinal posterior, se llama arteria segmentaria, en mayor volumen en lo que es la región posterior de médula espinal. ¿Verdad? Surge entonces de lo que es Adam-Kiewicz, surge de los niveles inferiores torácicos o superiores lumbares. Algunas personas se atreven a decir de T tanto a L tanto. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que de los últimos torácicos a primeros lumbares vamos a tener un gran vaso. Cuando estamos disecando el cadáver, muchas veces podemos identificar ninguna de esas ramas que están viendo ahí, pero la de Adam-Kiewicz sí la podemos ver porque es la de mayor calibre, ¿verdad? La vamos a encontrar ¿dónde? Niveles inferiores torácicos y primeros lumbares. Y la vamos a encontrar haciendo su drenaje a nivel de lo que es la arteria espinal anterior. Por eso se llama arteria segmentaria mayor. ¿Cuántos tipos entonces de vasos sanguíneos nos van a dar los vasos que están circundantes a la médula espinal? Tres posibilidades. La radicular anterior y radicular posterior, que casi todos lo tienen. Y la última es la segmentaria, que va a ir directamente, no va a ir a una de las ramas, sino que va a ir directamente a la arteria espinal anterior, ¿verdad? La radicular anterior, ¿dónde va a ir? A irrigar la raíz anterior. La radicular posterior, a irrigar la raíz posterior. Ese es el recorrido que va a tener hasta llegar a lo que es médula espinal. A nivel de médula lumbosacra no hay arterias segmentarias medulares. La última es la de Adam-Kiewicz. Y tenemos una corona vascular, que es la comunicación que habíamos dicho, el asa arterial que se forma entre las arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior. Van a formar un vaso que conocemos como vaso coronal. Forma una corona alrededor de la médula espinal. Va a rodear la médula espinal, como que si fuera una corona, pero alrededor de lo que es el cono medular, ¿verdad? Eso sería entonces el vaso corona. Ven ustedes que aquí está bien localizado lo que es la arteria espinal posterior, justo donde entra lo que es la raíz posterior del nervio espinal. Y aquí está la comunión entre asta posterior derecha, la arteria espinal posterior derecha y la arteria espinal posterior izquierda. Esta sería entonces parte del asa y luego ven también que la arteria espinal se comunica directamente con la arteria espinal anterior, la posterior con la anterior, y lo mismo va a suceder en ambos lados. Esto es lo que conocemos nosotros como vaso corona, y vemos que la mayor cantidad de la irrigación va a depender de lo que es la arteria espinal anterior, que va a brindar irrigación de los 2/3 anteriores de médula espinal, y de las arterias espinales posteriores, a pesar de que son dos, son de menor calibre y van a brindar irrigación del tercio posterior de médula espinal. No por ser menos cantidad de territorio que va a irrigar, es menos importante, porque recordemos que aquí vamos a tener nosotros la distribución de propiocepción, temperatura, vibración, tacto fino de lo que es el cuerpo humano. Entonces sí amerita una irrigación muy importante, y esto se lo brinda la arteria espinal posterior derecha y la izquierda.
¿verdad? Entonces, la distribución es así. Pero además de eso, tenemos ramas que van a venir acompañando la radicular posterior y saliendo con la radicular anterior. Estos vasos van a terminar también brindando una irrigación a médula espinal. Y hay algunas arterias que tienen un tercer vaso que va a ir directamente a las arterias, particularmente a la arteria espinal anterior. ¿Para qué? Para suplir de mayor cantidad de irrigación. Las arterias segmentarias medulares son mucho más abundantes a nivel cervical y lumbosacro. ¿Por qué? Porque tenemos una intumescencia cervical, entonces requiere de un volumen mayor. Al tener mayor volumen, necesita mayor irrigación. Entonces, necesitamos de más anastomosis arterial para tener suficiente irrigación arterial sobre el tejido nervioso. Si tenemos, y esto sucede entonces por esto, aquí está la explicación, a mayor sustancia gris, mayor demanda metabólica, mayor demanda de oxígeno y de nutrientes de ese segmento de médula espinal, ¿verdad? Entonces tenemos todos estos vasitos van a venir a suplir mayores cantidades de oxigenación para nuestra médula espinal. Le va a brindar mayor nutrición, ¿verdad? Obviamente, esto va a ser de mayor beneficio para las funciones que nosotros tenemos. Entonces, también mencionamos que hay mucho mayor cantidad de irrigación en la parte posterior que en la anterior. No sé si tengan preguntas. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Pero sí quisiera que esta información nosotros la pudiéramos digerir más fácilmente. Sí, a mayor cantidad de sustancia gris particularmente, mayor demanda. Lo inverso no es cierto, o sea, que si hay poca cantidad, entonces hay menos, eso no es cierto. Lo único que sí es cierto es que si hay mayor cantidad de sustancia gris, pues mayor demanda metabólica, ¿verdad? Si hay menor cantidad, pues hay demanda metabólica que es la que debe ser suplida. No importa si hay menor o mayor cantidad. Toda médula espinal, no importa el diámetro que tenga, si es una intumescencia o es una pieza que es de igual diámetro y que solo mide un centímetro, igual, la irrigación es fundamental, ¿verdad? Para la supervivencia de nuestra médula espinal y obviamente para garantizar las funciones que nos va a brindar. Decimos que la médula espinal es nuestro centro de reflejos, ¿verdad? Entonces, sabemos que todas las vías ascendentes y descendentes van a circular por médula espinal, ¿verdad? Hablamos un poquito de la sistematización en la que teníamos el as corticoespinal anterior y el lateral, ¿verdad? Que traen información directamente de corteza cerebral y tenemos algunos haces ascendentes también como el haz espinotalámico que va a viajar hasta, como lo dice su nombre, desde médula espinal hasta tálamo. Entonces, por los cordones vamos a tener también nosotros haces que son sustancia blanca y necesitan definitivamente, ¿verdad? Garantizarse, que se le garantice una irrigación arterial básica para que puedan seguir desarrollando sus funciones. Si nosotros tenemos oxígeno que entra a nuestro sistema y estamos recibiendo nutrición también a través de la circulación sanguínea, vamos a tener también que evacuar productos que ya no son necesarios en nuestro sistema y que posiblemente puedan causar alteración si permanecen en él. Entonces vamos a ver lo que es el drenaje venoso, que significa que desde el interior de nuestra médula espinal vamos a empezar a tener vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, que van a compensar a hacerse vénulas de pequeño calibre, vénulas de mediano calibre, vénulas que forman venas pequeñas, venas medianas, hasta las venas grandes que son las que van a ir a drenar su contenido a nivel del corazón. Entonces vamos a tener que, en este caso, es importante que nosotros recordemos que la médula espinal está dentro de una cavidad ósea, que en el caso de médula espinal, hemos repetido, se trata de la columna vertebral y tiene una cavidad por la que está, que contiene a la médula espinal y tiene un cuerpo vertebral, que es el que está más interno, y tiene, estas son las apófisis transversas
Y aquí tenemos la apófisis que nosotros podemos palpar con nuestros dígitos, ¿verdad? Las apófisis transversas tienen este agujero y por este agujero es por el que va a salir el nervio espinal y es por ese mismo agujero por el que se adentran las arterias radiculares que van a ir a brindar irrigación a médula espinal. Entre las vértebras vamos a encontrar nosotros estos espacios, están como almohadillas ahí, que evitan que haya fricción entre los cuerpos vertebrales. Y en esta región del cuerpo vamos a tener lo que conocemos como el núcleo pulposo, que es contenido dentro del cuerpo de la médula, pero tiene una deficiencia muchas veces a nivel del interior, de lo que sigue, de lo que va a contener la médula espinal. Y ese núcleo pulposo protruye, se sale del espacio, se sale del cuerpo de la vértebra y muy frecuentemente viene a invadir este agujero intervertebral. Cuando hace eso, derrama hacia aquí el núcleo pulposo y es aquí por donde va saliendo el nervio espinal. Entonces va a causar compresión a este nervio espinal y va a irritar entonces al sistema nervioso y la persona va a tener mucho dolor, ¿verdad? Frecuentemente se entra por los espacios intercostales, ¿verdad? Se separa, se entra y se separa ese segmento que está causando daño. Pero muchas veces, hace poco me estaban comentando de un familiar de una compañera que este núcleo pulposo, en vez de protruir hacia ese agujero intervertebral, entró y la compresión que está haciendo es en médula espinal, ¿verdad? Que es mucho más dramático porque ya lo que va a ir a tocar va a ser el cordón lateral, ¿verdad? Entonces, en vez de querer salir, se hernió hacia adentro. Entonces, no se puede saber qué es lo que va a suceder hasta que se entre quirúrgicamente, ¿verdad? Hasta ese momento va a saber el neurocirujano, ¿verdad? Cómo va a tratar de resolver. Entonces, esas son muchas veces las cosas que suceden, ¿verdad? Con los pacientes. Las resonancias, los MRI, pues han venido a aportar mucho antes de entrar a un proceso quirúrgico, pero de igual manera, ¿verdad? Muchas veces usted entra a tierra desconocida y es precisamente su aprendizaje, su conocimiento, su experiencia, lo que va a proteger pues más al paciente. ¿Por qué hablamos nosotros del espacio donde está la médula espinal? Precisamente porque los vasos sanguíneos van a ocupar dos posiciones. Si ustedes se acuerdan, mencionábamos que la médula espinal es esta y que arterias entran al espesor de la médula espinal y otras quedan aquí afuera. Todas están dentro de la cavidad ósea. Pero el hueso tiene una cantidad importante de sangre, tiene una circulación fuerte de sangre. Entonces, eso mismo sucede también alrededor de médula espinal. Tiene un cuerpo vertebral que es grande, tiene una apófisis espinosa, tiene dos apófisis transversas, eso es hueso. Entonces, ¿qué va a suceder con el drenaje venoso? El drenaje venoso va a ser muy similar al recorrido que hace la arteria espinal anterior y posterior, pero lo que va a hacer es que alrededor de la médula espinal va a ser dos plexos que drenan el contenido del interior de la médula espinal. Uno va a estar en la cara anterior y se va a llamar plexo venoso anterior. Están dentro de la cavidad ósea. Entonces tiene otro apellido. Plexo, porque es una red. Venoso, porque es sangre, sangre venosa, lo que va a circular por él. Plexo venoso anterior, porque está en la cara anterior, pero también se llama plexo venoso anterior interno, porque está internamente a lo que es la dura madre y el hueso.
no sale de la cavidad ósea. Tiene un plexo venoso anterior interno y aquí atrás tiene un plexo venoso posterior interno. Y luego tenemos el hueso. Aquí está el cuerpo de la vértebra y aquí está la apófisis espinosa y las dos apófisis transversas. Y aquí afuera, en el hueso, tiene un plexo venoso también. También es anterior porque está en cara anterior, pero es externo porque ya no está en el confín del agujero en el que está la médula espinal. Tengo entonces en la cara anterior un plexo venoso anterior interno y hacia afuera tengo en lo que es el cuerpo de la vértebra, por ejemplo, un plexo venoso anterior externo. Y lo mismo sucede aquí en la cara posterior. Tengo un plexo venoso posterior interno y hacia el hueso, hacia la apófisis espinosa y las transversas, plexo venoso exterior interno, ¿verdad? Entonces tenemos una vena, serían realmente dos venas espinales anteriores y dos venas espinales posteriores, que van a formar venas radiculares. ¿De dónde son estas venas? Las que van a seguir las raíces nerviosas. Nada más que recuerden que la sangre va a ir de adentro hacia afuera. Va a venir de adentro de la médula espinal y va a pasar a través de las venas radiculares anterior y posterior y van a drenar, ¿dónde? Al plexo venoso anterior interno, que van a ser dos, el plexo venoso anterior interno y el plexo venoso posterior e interno. Esos son los que están dentro de los confines, dentro del hueso. Plexo venoso anterior interno y plexo venoso anterior, posterior, perdón, interno. Y hacia afuera, hacia donde está aquí el cuerpo medular, vamos a tener el plexo vertebral anterior externo y hacia atrás, donde están las apófisis, los plexos venosos posteriores externos. Entonces tengo dentro de la cavidad ósea dos plexos, uno en cara anterior, uno en cara posterior. Y hacia afuera, en el hueso ya, que es muy vascularizado y también necesita sacar esa sangre venosa, tengo plexos venosos externos, anterior y posterior. ¿Cómo se unen? A través de la vena intervertebral. ¿Se acuerdan del agujero intervertebral? Por donde sale el nervio espinal y por donde entran las arterias. Por ahí salen las venas. Es el agujero intervertebral. Aquí. Por aquí va saliendo el nervio espinal y entra la arteria espinal que se va a convertir en radicular anterior, posterior y o segmentaria. Por aquí mismo, el drenaje venoso que viene de adentro de esa cavidad ósea, que son los plexos venosos anterior interno y posterior interno, se van a unir con lo que viene de este hueso y de estas apófisis, las transversas y la espinosa. En este segmento óseo va a haber un plexo venoso. ¿Cuál es este? Plexo venoso anterior externo y aquí estaría el plexo venoso exterior posterior, posterior externo. Plexo venoso anterior externo, plexo venoso posterior externo. Pero adentro de la cavidad, en el orificio por el que pasa médula espinal, vamos a tener plexos venosos anterior interno y plexo venoso posterior interno. Esta quizás es la forma más sencilla de colocarlo y todas van a drenar a las venas intervertebrales. ¿Hacia dónde van las venas intervertebrales? Van a pasar a lo que es el sistema venoso ácidos, que va a drenar incluso, además de la columna vertebral, va a drenar lo que es torácico a nivel de mediastino y puede pasar hasta el nivel encefálico, ¿verdad? El sistema ácidos, que es hacia donde va a drenar todo el contenido de los plexos venosos internos y externos a través del plexo interraquídeo, van a haber entonces plexos extrarraquídeos
que van a drenar a nivel cervical, vean ustedes, las venas yugulares, la vena vertebral, la vena ácigos mayor y menor, las venas lumbares, iliolumbares, sacras y laterales y sacras medias. Y recordábamos que tenemos aquí vasos sanguíneos que están drenando hacia el exterior, de lo que es el plexo interno hacia el plexo externo y termina en el intrarraquídeo. Y van a ir a drenar a todo un sistema que tiene comunicación con tórax, con sistema nervioso, con la región lumbar y la región sacra. Esto quizás es el mejor esquema que yo he conseguido. Este es porque los vasos pequeños van formándose y van a ir a drenar a lo que es la vena espinal anterior y a las venas espinales posterior. Van a salir como venas radiculares, forma la vena radicular y es esto lo que sale, ¿verdad?, hacia el exterior. Pero aquí tenemos los sistemas de los plexos. Esta es la cara anterior y lo que vamos a ver es el cuerpo de la vértebra. Esta es la cara posterior y estamos viendo lo que son los procesos transversos y lo que es la apófisis espinosa también. Esta es la cavidad donde nosotros tenemos la circulación o donde está localizada nuestra médula espinal y tiene dos plexos. Este es el plexo interno y esto que estamos viendo acá es el plexo externo, el que está sobre los huesos. El plexo interno, esta es la cara anterior, entonces aquí tengo yo el plexo venoso anterior interno, plexo venoso posterior interno, plexo venoso exterior, ¿verdad? Todo esto es el plexo venoso exterior, anterior externo y el plexo venoso posterior externo, plexo venoso posterior y externo. Todo va a drenar a la vena, a lo que es la vena intervertebral. ¿Y dónde drena la vena intervertebral? A lo que es las intercostales posteriores a nivel de tórax, en la vena hemiácigos, a la vena ácigos, a la arteria, a la vena vertebral, ¿verdad? Va a tener entonces drenaje hasta que llega a lo que es el drenaje, a lo que es la circulación derecha del corazón, ¿verdad? Aquí ven ustedes con más facilidad el plexo venoso, el plexo venoso anterior externo y aquí estamos viendo el plexo venoso posterior externo. Internamente, ¿se acuerdan los vasos sanguíneos que habíamos visto? Todo esto es tejido graso. Y ustedes ven, dentro del tejido graso se ven los vasos sanguíneos, ¿verdad? Son 6 o 7 vasos sanguíneos los que vamos a encontrar acá y forman este plexo venoso. Este sería el anterior interno y este sería el posterior interno. ¿Hacia dónde drenan? Hacia las venas intervertebrales. Este es el plexo venoso externo, anterior externo. ¿Hacia dónde drena? A la vena intervertebral. Este es el plexo exterior, posterior externo y va a drenar a lo que es la vena intervertebral. Y esta vena intervertebral va a ir drenando a distintos niveles dependiendo del lugar donde esté localizado. Y nos recordaban, aquí es quizás una imagen más clara, aquí tenemos nosotros lo que es el cuerpo de la vértebra y aquí lo de las apófisis. Este es el plexo venoso externo anterior. Este es el plexo venoso externo posterior. Y aquí adentro tendríamos los plexos venoso posterior interno y el plexo venoso anterior interno. Se entiende entonces que todo lo que está dentro de la cavidad, entre lo que es la médula espinal y el hueso, va a ser interno. Y todo lo que está a nivel de hueso, que como les decía, los huesos son muy vascularizados y sabemos lo que es médula ósea y la referencia que tenemos sobre lo que es el tejido sanguíneo, ¿verdad? Así es como vamos a ver entonces nosotros la médula espinal. Con las arterias espinales anteriores, 2 espinales posteriores, las arterias radiculares anterior-posterior y muchas veces la segmentaria. Y además de eso, vamos a tener los plexos venosos anteriores y posteriores internos. Aquí solo estamos viendo lo interno, ¿verdad?
Y están viendo ustedes cómo estas son los vasos sanguíneos radiculares anterior. Esta sería anterior, esta posterior, porque se mira el ganglio acá. Y la vena radicular anterior y la vena radicular posterior. Y vamos a ver que algunas de estas venas van a drenar directamente a la vena espinal anterior, ¿verdad? Son entonces vasos segmentarios, venas segmentarias. También nos están enseñando la pía madre, que es la íntima, y aracnoides y la dura madre, que es donde tenemos ya lo que es el plexo anterior interno. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros hemos estado diciendo, ¿verdad? Pero está escrito. El plexo de Watson, la importancia que tiene es que son vasos sanguíneos que no tienen válvulas, y por estas anastomosis que tienen nuestras vías venosas y no tienen, así como en las extremidades inferiores que nuestros vasos sanguíneos tienen válvulas y evitan que el flujo de sangre regrese hacia donde estaba antes y va ascendiendo contra la gravedad. Entonces, estos vasos sanguíneos no tienen válvulas. Eso quiere decir que con algo, algunos autores dicen, con un mínimo esfuerzo, incluso que sea una tos fuerte, nosotros podemos tener células que puedan viajar desde un cáncer de próstata que está drenando su contenido, puede pasar esa célula cancerosa a pulmón o puede pasar a cerebro. Y este plexo lo conocemos como el plexo de Watson, es un plexo venoso epidural que se cree que se está investigando como la posible causa de metástasis a distancias largas. O sea, la persona tiene un cáncer de ovario y de repente hay una metástasis a nivel de cerebro. Tiene una metástasis de próstata y de repente tiene una metástasis hacia el pulmón. Tiene así, o sea, a distancia larga y sin explicación. Entonces, pareciera que este es parte de este sistema venoso cefalorraquídeo que por la carencia de válvulas va a hacer que a través de esfuerzos podamos nosotros pasar de lo que es nuestra médula espinal hasta los vasos sanguíneos, incluso de cerebro. Aquí están viendo ustedes el seno transverso y cómo este flujo de los plexos venosos internos puede fácilmente pasar a lo que es el sistema de drenaje venoso del cerebro también, ¿verdad? Vean, aquí hay una vena cutánea de la nuca y son plexos lo que se van formando. Entonces, esas son algunas de las explicaciones. Con el término, o sea, eso es una de las apreciaciones científicas que se está haciendo para poder explicar, ¿verdad? La metástasis a distancias largas de cánceres que pueden estar en regiones inferiores y ascienden o de regiones superiores y van a pasar a las porciones inferiores del cuerpo. Se dice que esto es por el plexo venoso de Watson. La trombosis generalmente se va a dar a nivel de, o sea, la trombosis no es una situación que nosotros manejamos de esa manera, Josué, ¿verdad? No es en esto lo que podemos platicar de trombosis. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Y concluíamos que el drenaje venoso es simple, variable, que tenemos este plexo venoso anterior externo y un plexo venoso posterior externo, pasa por las láminas y vamos a pasar a lo que son las venas, decíamos, intrarraquídeas, y esto va a pasar a los plexos que encontramos en todos los vasos sanguíneos que están al exterior de médula espinal. Recuerden que la médula espinal pues está circundante de muchos vasos sanguíneos, que tanto la irrigación arterial va a hacer uso de estos vasos arteriales, como el drenaje venoso también va a pasar a estos sistemas venosos, ¿verdad? Que hemos ido mencionando. Este es un esquema que me pareció bastante sencillo, ¿verdad? En el que estamos viendo lo que son los plexos internos, lo que es el plexo anterior interno, posterior interno, y luego tenemos el anterior externo y el anterior externo. Todo va a pasar a un solo vaso
que es el sistema de drenaje venoso, y es el intrarraquídeo, y el que va a pasar por el foramen, ¿verdad? Por el agujero que decíamos, por el que pasa el nervio espinal y por el que entran las arterias. Por ahí mismo van a salir los vasos y van a ir a drenar pues a las venas grandes que encontramos ahí. No sé si tengan preguntas. ¿Sí? ¿No? Ok. Lo de irrigación arterial y drenaje venoso de médula espinal no es complejo, ¿verdad? Pero sí hay que sentarse a revisarlo un poquito, y a veces ayuda mucho si lo hacemos con esquemas, ¿verdad? Incluso esquemas que ustedes mismos vayan haciendo para poderlo recordar. No es nada complejo, pero no sé por qué, por algún motivo, los libros de texto, hay algunos que más bien tienden a confundir. Ok. Vamos a concluir con láminas de Rexed, ¿verdad? Que esta es la sustancia gris de médula espinal. Sabemos que está compuesta por astas posteriores, que son las que llevan información sensitiva y están formadas por neuronas sensitivas. Lo que es el asta lateral, que solamente la vamos a encontrar en los segmentos de los que se origina el sistema nervioso neurovegetativo, y lo que es el asta posterior, ¿verdad? Que es donde tenemos las motoneuronas. Motoneuronas que van a ser somatomotoras, o sea, que van a trabajar a nivel exterior de nuestro cuerpo, o van a ser vísceromotoras, que son las que vamos a trabajar a nivel interno del cuerpo. Entonces, hay dos nomenclaturas por las que nosotros podemos clasificar las neuronas que encontramos al interior de la sustancia gris. Siempre vamos a hablar de lo mismo: hasta posteriores, hasta laterales, hasta anteriores, y lo que es la comisura, el conducto medular o el conducto central, pero podemos nombrar de dos distintas maneras, usando los núcleos que se encuentran dentro, o sea, núcleos, acúmulo de cuerpos neuronales que se encuentran dentro de la sustancia gris, o lo podemos hacer por láminas de Rexed, que es un señor de apellido Rexed que trató de darnos pequeños grupos, 10 grupos específicamente, de neuronas que tienen una función específica. En las clases que ustedes van a ir recibiendo a futuro, pues algunos docentes van a hablar de las láminas de Rexed y otros van a usar pues los núcleos de médula espinal. Entonces nosotros vamos a ir platicando de ambas formas de nombrar las estructuras que conforman la sustancia gris de médula espinal, que es lo que encontramos en el asta posterior, en el asta lateral y en el asta anterior. Y lo podemos hacer así por núcleos, o lo podemos hacer por sustancia. El asta anterior, sabemos nosotros que es esta de acá. Vamos a decir que tiene un núcleo marginal, que es el que nos va a transportar información dolorosa, ¿verdad? La zona marginal. Esta la vamos a encontrar en todo lo que es la médula espinal, y luego en el ápice, en la punta de lo que es la médula, el asta posterior, vamos a encontrar la sustancia gelatinosa de Rolando. Suena como un gordo así bien fluffy, ¿verdad? Sustancia gelatinosa de Rolando. Luego vamos a tener lo que es el núcleo propio de médula espinal. Esta sería la sustancia de Rolando, esto sería el núcleo propio, y aquí vamos a tener, si este es un gordo, aquí tenemos el núcleo dorsal de Clark. Así como Clark Kent, Superman, es el único que puede sostener a este gordo de la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, en el asta posterior, lo que yo voy a tener, y aquí tengo anterior, pero es posterior, aquí voy a tener lo que es la zona marginal, que la vamos a ver en todo, rodeando todo lo que es médula. Tenemos la sustancia gelatinosa de Rolando, tenemos el núcleo propio de médula espinal, el núcleo dorsal de Clark, el núcleo de Clark o núcleo dorsal de Clark, sustancia gelatinosa de Rolando, núcleo propio y núcleo dorsal de Clark. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sustancia gelatinosa de Rolando?
en la sustancia gelatinosa de Rolando, la información que se va a transmitir va a ser dolor y temperatura. Sustancia gelatinosa de Rolando, dolor y temperatura. Y a medida que va ascendiendo y llegando a nivel de lo que es el bulbo, vamos a encontrar que se convierte en el núcleo espinal del trigémino. Lo que decíamos que es como una carrera en la que usted le pasa el palito al siguiente y sigue corriendo y le pasa el palito. El núcleo, lo que es la sustancia gelatinosa de Rolando, a nivel de cervical 1 y cervical 2, donde ya estamos hablando de territorio de médula médula oblongada o bulbo raquídeo, se convierte en el núcleo espinal del trigémino. Pero mientras está en médula espinal, hablamos de la sustancia gelatinosa de Rolando. El núcleo propio, decimos, es ventral a la sustancia gelatinosa de Rolando. El núcleo dorsal del vago lo vamos a encontrar. Aquí tenemos pico, cabeza, cuerpo y base, ¿verdad? Ese sería el ápice, el cuerpo y la base. En la base vamos a encontrar nosotros el núcleo dorsal o la columna de Clark, ¿verdad? Los núcleos comisurales, pues son los que encontramos a nivel de la comisura y están formados por pequeñas neuronas, ¿verdad? Estas van a relacionarse con la recepción de la información visceral aferente, o sea, sensitiva igual, ¿verdad? Todo lo que llega a las raíces posteriores va a terminar también a nivel de la comisura como núcleos comisurales. Entonces, ¿qué núcleos espero encontrar en el asta posterior? En el asta posterior de médula espinal sería lo que es la zona marginal, sustancia gelatinosa de Rolando, lo que es el núcleo propio, la columna de Clark y los núcleos comisurales. Ya esto es asta anterior y puedo tener también el asta lateral. Entonces podemos encontrar todas estos núcleos. El núcleo propio, perdón, la columna de Clark, el núcleo propio, sustancia gelatinosa de Rolando y lo que es la zona marginal, núcleos marginales. Eso es lo que algunos autores les van a hablar a ustedes de el asta posterior. Ahora, este señor Bror Rexed etiquetó el asta anterior, el asta posterior y el asta lateral usando 10 números romanos. Del 1 al 10, entonces, ese señor desde los años, bueno, desde 1950, comenzó a nombrar lo que es la médula espinal, la sustancia gris de médula espinal, en láminas, en 10 láminas, según su relación a las vías nerviosas, y las llamó del 1 al 10. Bueno, acá. La lámina 1 transporta información de dolor. Toda la información que vamos a recibir nosotros sensorial va a subir hacia el tálamo. Entonces, la lámina 1 transporta información de dolor. Definitivamente tiene que estar entonces en contacto con la sustancia gelatinosa de Rolando porque estos núcleos llevan información de tacto y dolor. La lámina 2 también está relacionado directamente con la sustancia gelatinosa de Rolando. Recibe información entonces, dice, aferente no mielinizada e integra información con proyección de la lámina 1. Lo que es dolor y temperatura, lámina 1 y lámina 2 de Rexed. La lámina 3 y 4 ya es el siguiente grupo nuclear, el núcleo propio. La información que lleva es de información protopática, o sea, tacto grueso. La quinta lámina son las interneuronas, decimos las neuronas más abundantes que tenemos, y esto van a recibir aferencias sensoriales que no están relacionadas con el dolor. Son entonces estímulos aferentes sensoriales mecánicos cutáneos, musculares, articulares y nociceptores viscerales. Esta es la información entonces que las interneuronas van a pasar hacia el asta anterior. La sexta, esa es la base. Aquí estamos relacionando entonces prácticamente arriba de lo que es la columna de Clark. Y aquí lo que vamos a tener es lo que habíamos hablado en el primer parcial. Vamos a tener información de fibras que inervan músculos, articulaciones y también los usos musculares.
Estos son sensibles al movimiento articular, al estiramiento muscular. Entonces van a ayudarnos a trabajar con cerebelo hacia lo que es el tono muscular. Esto lo estamos hablando así y lo único que vamos a tener que conocer es la relación que tiene realmente con los núcleos, ¿verdad? Para que nosotros vayamos viéndolo. Vean ustedes, del 1 al 4, las láminas de Rexed tienen relación a las sensaciones exteroceptivas. Del 5 al 6, propiocepción. El 7 es un relevo entre mesencéfalo y cerebelo. El 8, motor. El 9 es el área principal motora de médula espinal. Y la 10ª va a rodear el conducto central y aquí vamos a tener neuroglía. Si hacemos la comparación, por ejemplo, vean sustancia gelatinosa, es lámina 2. Propiocepción, la 3 y la 4. El cuello del asta posterior, la 5. Y lo estamos viendo acá. La 6ª es la base también. Aquí estábamos, decíamos, la columna de Clark. La zona intermedia es la 7, ¿verdad? Y estamos viendo que está relacionado. Es un relevo de mesencéfalo y cerebelo. La 8, ¿verdad? La estamos viendo como lo que es núcleos comisurales. 9, que está aquí un segmento y el resto acá. Ya estamos hablando de lo que es motor directamente. Principal área motora de médula espinal. Y lo que es comisural va a rodear lo que es el conducto medular y contiene neuroglía, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros queremos hacer con las láminas de Rexed es esta relación que ha sido mencionada. La lámina 1 es la marginal, la 2 es la sustancia gelatinosa de Rolando, tanto la 3 como la 4 van a ser el núcleo propio, la 5 es el cuello, la 6 es el núcleo de Clark, la 7 es la zona intermedia y vamos a decir que esta es la que está formando, el, el asta ventral, el asta ventrolateral. La 8 estamos viéndola acá, que sería comisural. La 9, ¿verdad? Que es donde vamos a encontrar ya información motora. Estos son motoneuronas, ya sea somatoneuronas motoras o visceromotoras. Y en la número 10 vamos a encontrar que es la que está rodeando el conducto central, el conducto medular, ¿verdad? Está en el área comisural entonces. Todo lo que está en lo que es el cuerno posterior tiene función sensitiva, lo que está en el cuerno, en el asta anterior es motora y decíamos que lo que es el área 7 puede también ocuparse de lo que es neurovegetativo. Entonces, es la clasificación en números romanos y la clasificación que usamos más nosotros ahora, que es hablando de la sustancia gelatinosa de Rolando, los núcleos propios, lo que es la columna de Clark, y aquí a nivel del asta anterior vamos a encontrar nosotros los núcleos motores. Todos estos son núcleos motores que van a ir brindando inervación de distintos grupos musculares, ¿verdad? Entonces, en Rexed vamos a hablar del 1 al 10 de Rexed y nosotros podemos hablar también de los distintos núcleos que encontramos, particularmente los que encontramos a nivel de lo que es el asta anterior. La sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio, ¿verdad? Esas son las que a nosotros esas son las que nosotros vamos a ir más. Espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior, ¿verdad? Lo que es, tenemos aquí córtico espinal lateral, córtico espinal ventral, lo que es rubro espinal, y así cada uno de los segmentos de lo que es esta que es el haz de Gol, el haz de Burdak. Aquí tendríamos el haz córtico espinal anterior, lo que es vestíbulo espinal, olivo espinal, todo lo que está en rojo es motor y lo que está en azul es sensitivo, ¿verdad? Hablábamos de lo que es el haz espinotalámico lateral, que sería este, y tenemos el haz espinotalámico ventral. Espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior, espino talámico lateral, espino talámico ventral, ¿verdad?
Así estuvimos platicando un poquito de estas estructuras que forman la